Tienes una Biblia, puedes acompañar un dispositivo. 1 Corintios capítulo 6, versos desde el 1 hasta el 11. Lo tenemos. Litigio delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿No sabéis, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Inclina tu rostro y acompáñame en esta mañana para que juntos oremos presentándonos delante de nuestro Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote gracia, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso, tú eres, Señor, un Dios grande. Señor, en ti está nuestra confianza. Para proclamar, Señor, tu palabra, ¿quién es suficiente? Por eso, Señor, como barro en mano de alfarero, venimos delante de ti, oh Padre Celestial. Ayúdanos a poder, oh Dios, hablar con claridad, con autoridad, como un pecador, diciéndole a pecadores dónde ha encontrado la gracia necesaria, el perdón de los pecados. Yo te ruego que si aquí hay alguien en este día que no te conoce, pueda ser traído a novedad de vida. Padre Celestial, te suplicamos que nos hables por medio de tu palabra. Tu rebaño, tu pueblo, tu redil necesita escuchar la palabra del buen pastor. Estos favores te lo pedimos por los méritos de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Hemos estado predicando una serie que hemos titulado Unidad en la diversidad, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en este capítulo, o más bien, una de las cosas que él hace en este capítulo 6 es llamarle la atención por algo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban comportando, a pesar de ser creyentes, como los incrédulos. De hecho, se dice que en un determinado momento de la vida de Martín Lutero, él estaba en un viaje misionero en Roma
Y mientras él se encontraba subiendo la escala exacta, es decir, los escalones sagrados, aquellos escalones donde presuntamente fue llevado Jesús en el interrogatorio hacia donde estaba Pilato, Lutero, mientras iba de peregrinación pidiendo perdón por sus pecados, él se hizo la pregunta: ¿realmente es esto verídico? ¿Realmente puedo yo encontrar perdón de pecados haciendo esto? Y mientras él estuvo en aquella ciudad de Roma, se dio cuenta tristemente de que no había ninguna diferencia en la manera de vivir de aquellos que se decían abrazar la fe y los que no tenían ningún tipo de fe. Encontró la misma corrupción que él veía en los no creyentes, la misma impiedad. Y vino a su mente aquella pregunta que Jesús hizo: si la sal pierde su sabor, ¿con qué podrá ser salada? ¿Cómo puede ser escondida una ciudad construida sobre una montaña? Este fue un punto de quiebre en la vida de Lutero. Ahora hay una pregunta: ¿cómo nosotros podemos mantener la unidad cuando somos defraudados por alguien que se dice ser creyente? ¿Cómo nosotros permanecemos unidos cuando alguien diciéndose creyente nos ha defraudado? Cuando somos tentados a demandar en materia civil. Y debemos ser sinceros. Tristemente, hay creyentes que viven una vida que oscurece la belleza del Evangelio. Hay creyentes que viven una vida que traen en alguna medida vergüenza al cuerpo de Cristo. ¿Qué deberíamos nosotros hacer? La carta del apóstol Pablo a esta iglesia, varias cartas, está tratando justamente eso. Pudiéramos comparar a esta iglesia como una persona que sufre Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad donde la persona pierde la identidad. Paulatinamente va olvidando quién es. Olvida si se tomó la medicina, olvida si comió. Eventualmente va perdiendo la memoria de sus seres queridos, hasta que tristemente puede olvidar incluso cambiarse. Necesita totalmente depender de otros hasta para poder alimentarse. Esto estaba pasando espiritualmente con esta iglesia. Ya no había diferencia entre el mundo y los corintios, y por eso Pablo está interviniendo. Actos vergonzosos, como veíamos el domingo pasado. Un hombre líder aparentemente en la congregación vivía maritalmente con la mujer de su padre, y ellos se llenaban de orgullo de esto. La reputación de Cristo estaba siendo pisoteada. Como decía alguien, el no creyente, los incrédulos muchas veces rechazan el evangelio, pero ellos viven con ojos de águila sobre la vida de los cristianos, como policías de la iglesia, perros guardianes que ladran furiosamente cuando el creyente falla. Y tú no eres cristiano. Y esa no era disque una evangélica. Esto era notorio en los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios se decía que cada uno de ellos era un abogado. Les encantaba la oratoria. Era deporte nacional ir a escuchar los juicios que se llevaban a cabo en la ciudad. Ahora, hermanos, deberíamos hacer una nota aclaratoria. No estamos hablando de actos penales. Si usted lee el pasaje, el versículo 1 del capítulo 6 no dice: ¿osa de alguno de vosotros cuando tiene a alguien enterrado en el patio de su casa ir delante de los tribunales? No es eso lo que está diciendo.
¿Osa alguno de ustedes cuando ha robado algo o ha hecho algún atraco? No está hablando de un delito, no está hablando de violaciones, no se está refiriendo a eso. Está hablando en materia civil, está hablando no de abuso sexual, ni de abuso físico, de robo, nada de eso. Actos que pudieran ser subsanados dentro de la misma congregación. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando alguien peca contra nosotros de esta manera? Lo que nos proponemos es que, confiados en la obra de Cristo, es decir, la santificación, la salvación de Cristo, tú y yo podamos examinar nuestras vidas, apartarnos de la avaricia y evitar cualquier disputa innecesaria. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Confiando en la obra de Cristo en nuestro favor, como creyentes, examinemos nuestros corazones, veamos la avaricia y evitemos cualquier disputa que pueda traer daño a la iglesia. Verso 1. Antes de demandar a cualquier creyente y divulgar la ofensa, examina tu motivación y recuerda cuál es tu responsabilidad futura. Mira cómo hace una pregunta retórica. ¿Osa alguno de ustedes, de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿Qué le está diciendo Pablo? Ellos tenían problemas y inmediatamente ponían una demanda. Pero esto es algo jocoso. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no estaba siendo defendida. Ellos vivían en inmoralidad. Más adelante veíamos, o vamos a ver, que vivían en borrachera. Iban a la mesa del Señor y salían borrachos. En glotonería, en pecados alarmantes. Pero ¿qué sucede? Que tenían el más mínimo problema, inmediatamente iban a poner una demanda. Iban a poner una querella. ¿A qué está apelando el apóstol Pablo? Miren su responsabilidad futura. Versículo 3. Ustedes no saben, no tienen la capacidad, la madurez de juzgar esas cosas pequeñas, de buscar a un tercero maduro que pueda juzgar entre ustedes. Verso 3. ¿O no sabéis que ustedes han de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Es una idea de mayor a menor. Verso 1 y 2. Ustedes van a juzgar al mundo. Ustedes pueden juzgar a los seres humanos. Hay una hermana que no te dio las prestaciones laborales. Usted se imagina una persona en la iglesia demandando a otro por la manutención. ¿Y por qué usted está aquí? No, lo que pasa es que este hombre se niega a darle sustento a mis hijos. Y que después diga, señor juez, acuérdese, nos vemos el domingo en la iglesia. ¿En qué iglesia? ¿Dónde usted se congrega? Para ni siquiera pasar por ahí. Examina tu corazón, dice el apóstol Pablo, y mira cuál es realmente tu motivación. Porque a veces no simplemente es querer hacer justicia, no solamente es recuperar lo que se nos ha perdido o lo que se nos ha ofendido. Muchas veces lo que queremos es que todo el mundo sepa dos cosas: lo malo que es esa persona y lo bueno que yo soy. ¿No hay alguien maduro entre ustedes que pueda juzgar? ¿Ustedes no saben que van a juzgar el mundo?
Ustedes se imaginan ese juez, quizás un alcohólico, un borracho, un perverso, un avaro, diciéndole a estos dos creyentes: busquen de Dios, tengan tranquilidad. Ustedes deberían como ir a una iglesia. ¿Ustedes han pensado leer la Biblia en algún momento? ¿O ir a terapia familiar? Eso es bueno siempre, tener algún tipo de temor, hacer yoga, algo así. Un incrédulo. Para Pablo esto era algo que no debería darse. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Juicio sobre los seres humanos, juicio sobre los seres angelicales. Son por naturaleza la clase elevada. Ustedes van a juzgar las cosas espirituales. Ahora, si somos sinceros, hermanos, el problema no es que en la iglesia no existan personas maduras. Es que ya la decisión está tomada. Yo recuerdo hace muchos años, para que no comiencen a hacer cálculos, alguien me pidió un consejo de una decisión que tenía que tomar. Era algo laboral, tenía que tomar una decisión. Pero entonces ya me dijo, cuando terminamos la conversación, después me dijo: mira, yo me voy el jueves. Y yo dije: no, pero ya no hay que orar. Ya la decisión está tomada. No es simplemente llenar un requisito. A veces somos así. No vamos donde la persona porque ya sabemos lo que quizás puede decirnos. No buscamos ese consejo sabio. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 21. No buscamos ese consejo sabio porque queremos hacer nuestra voluntad. Yo te ruego en esta mañana que tú examines tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Que le pidas a Dios realmente qué te puede motivar. Porque como alguien ha dicho, nosotros los seres humanos hemos llegado a amarte, pero ¿sabes qué? No podemos vivir en comunidad los unos con los otros. No sabemos vivir en comunión los unos con los otros. Pablo les dice a ellos: ustedes no saben que han de juzgar a los seres humanos, al mundo, a los ángeles. ¿Cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo los unos con los otros? Deuteronomio capítulo 21. Si alguien aparecía muerto en una comunidad y no se sabe quién lo mató, ¿qué debía hacerse? Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posea, fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién le mató, entonces los ancianos y los jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que estén más cercanas alrededor del cadáver. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuese hallado el muerto tomarán una vaca, una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y la decapitarán. Quedará allí la cabeza en aquel valle. ¿Qué está diciendo Dios? Van a sacrificar este animal diciendo: no se nos ha cobrado a nosotros la muerte de este ser humano. No sabemos quién lo mató, pero eso no va a quedar impune, esta muerte. Ahora imagínese un juez en aquella época impío, que no tuviera ningún tipo de temor a Dios. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 6. Dios les reclama a los jueces de Israel. Oye lo que ellos hacían. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre lo cambiaron por un par de zapatos.
Los jueces se vendían por un par de zapatos. Practicaban la impiedad aquellos jueces que estaban llamados a practicar la justicia. Pero vemos en el pasaje que hay un segundo elemento. No solamente nosotros podemos ver que antes de demandar al creyente o al hermano y divulgar la falta, debemos examinar las motivaciones y recordar nuestras responsabilidades. Hay un segundo elemento. Antes de tú proceder a demandar a un hermano y divulgar la falta, examina tu corazón y recuerda que eres parte de la iglesia de Cristo. Eres parte de la iglesia de Cristo. Mira cómo dice el versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre tus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometeréis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿Cuántas personas hay en la iglesia? 200. ¿Cuántas te defraudaron? Una. ¿Qué dice la gente? Esa iglesia está llena de hipócritas. Ahí no hay amor. A veces la gente dice eso, la iglesia está llena de hipócritas. No hay problema, venga, hay espacio para otro. La iglesia debería poder manejar estos asuntos. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de la vida, ponéis para juzgar a los impíos. El testimonio de la iglesia en manos de los incrédulos. Buscan personas sabias. Pero Él está llamando. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no examinas si tú puedes sufrir esa falta? ¿Por qué no valoras el hecho de dejar pasar, si puedes, esa vergüenza? El ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces tú te has beneficiado del cuerpo de Cristo? ¿Cuántas personas te aman, te cuidan, te protegen? Y a veces alguien quizás no te saluda o cualquier cosa que te pueda pasar. Mira cómo dice el versículo 5, para avergonzarlos los digo. ¿No hay alguien sabio entre ustedes que pueda disentir o que pueda juzgar entre ustedes? Ya es una falta que ustedes estén peleando entre ustedes. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no dice, déjame ver si yo lo puedo tolerar? Déjame ver si yo puedo sufrir esa falta. Están hablando mal de ti. Están murmurando. Busquen a alguien sabio. Acérquense. Yo escuché de alguien que decía que fue a hablar con una persona sabia, que le contó un problema y esta persona le dijo, a mí me parece que tú tienes toda la razón. Y al otro día fue la otra persona que tenía el conflicto y le dijo, mira, a mí me parece que tú tienes toda la razón. La esposa que lo oye, le reprende y le dice, óyeme, tú le dijiste al primero que él tenía toda la razón. Y vino el segundo a contarte una historia totalmente diferente y tú le acabas de decir que él tiene toda la razón. Eso no es posible. Los dos no pueden tener la razón.
Y este hombre le dijo: tú tienes toda la razón. Este hombre no es nada sabio. Hermanos, a veces nosotros nos reímos, pero nos comportamos así. En medio de la congregación nosotros debemos tener la valentía para cuando nuestro hermano venga con el problema, decirle: mira, yo te amo en el amor de Cristo, pero tú no tienes la razón. Esa no es una razón válida para salir de la iglesia, para enojarte, para molestarte. Es lo que Pablo les está diciendo. Reflexiona la manera como estás viviendo. Mira a ver si tú puedes sufrir el agravio, si tú puedes dejar pasar la ofensa. Usted ha visto a los padres que se hacen enemigos por pleito de los hijos, y después ¿qué hacen los hijos? Están jugando los unos con los otros. De hecho, algo que ha pasado en la sociedad secular es que se ha perdido la corrección. Esa corrección de donde un padre tenía un vecino, podía incluso corregir y disciplinar al hijo del vecino sin ni siquiera tener que pedirle permiso. Vecino, ya usted sabe, le dejo a mi hijo, cualquier cosa, vecino, suénelo. Ya el vecino sabía lo que eso significaba. Pablo dice: para avergonzarlos se los digo. Busquen la sabiduría, acérquense donde es hermano piadoso. Busquen ese consejo. Ya es una falta que ustedes estén peleando entre ustedes. Ahora, ¿has pensado sufrir el agravio? ¿Has pensado lo que Cristo ha soportado? ¿Has pensado cómo Cristo nos ha tratado a nosotros, hermanos? La paciencia que tiene el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces defraudamos al Señor? ¿Y qué Él hace con nosotros cuando venimos en arrepentimiento delante de Él? ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú dices: no, lo que pasa es que hay gente problemática, generalmente uno no piensa en uno? Hay gente problemática, es como para afuera. No, porque hay gente difícil. Hay personas difíciles. El peluquero mío dice: es que el prójimo es difícil de amar, pero el prójimo es el otro. Nunca el prójimo somos nosotros. Antes de tú proceder a demandar a un hermano y divulgar la falta, examina tu corazón y recuerda que tú eres parte de la iglesia de Cristo. Padres que están aquí, ten cuidado. A veces destruyen la iglesia local, y en esa iglesia no hay amor, y en esa iglesia y en esa iglesia. Y después vamos para la iglesia. ¿A cuál iglesia? A donde no hay amor, a donde está lleno de hipócritas, a donde no me valoran, a donde no me aman. Y entonces los hijos crecen rechazando la iglesia local. La iglesia es una comunidad de gente imperfecta como tú y como yo, necesitados de la sangre de Cristo. Antes de demandar a un hermano y divulgar la falta, examina tu corazón y acuérdate del Evangelio. Mira cómo dice el versículo 8. Pero vosotros cometer el agravio y defraudar, y esto es a los hermanos. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo él? Acuérdate del Evangelio. ¿Qué nos muestra el Evangelio? El Evangelio nos muestra dos cosas: que todos somos pecadores. Él tiene un listado: personas inmorales. Acuérdense de la inmoralidad. No es una lista exhaustiva. Los pecados sexuales, pecados que eran tolerados en aquella sociedad, y al día de hoy también.
La sociedad griega valoraba esos pecados sexuales, al igual que hoy. Los pecados sexuales, la pornografía, el adulterio, el homosexualismo, sexo o sea, homosexuales, los que se acuestan con el mismo sexo, los ladrones, la codicia, los borrachos. ¿A dónde irán los homosexuales? Al mismo lugar donde irán los codiciosos, los ladrones, los borrachos, los estafadores. ¿Qué está diciendo él? Ustedes han jerarquizado los pecados, pero ustedes no saben que irán todos al mismo lugar, a la condenación eterna. Eso nos muestra el Evangelio. Delante de la cruz de Cristo somos todos iguales. Pecadores necesitados de la sangre de Cristo. Pecadores necesitados de un Salvador. En el capítulo anterior ustedes estaban muy orgullosos de tener a alguien en el liderazgo que estaba viviendo maritalmente con la mujer de su papá. Nos muestra esos pecados escandalosos. Nos dice que no somos tan buenos como nosotros pensamos. La vergüenza del Evangelio. Nos dice que todos estamos en bancarrota espiritual. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto nada más sabe hacer una sola cosa: se descompone y hiede. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Codicia, avaricia, estafa. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Sin Cristo no hay esperanza. Tú estás ahí sentado. Quizás la gente dice: Dios come corazones. Dios mira mi corazón. Ese es el problema. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras motivaciones. Podemos poner una fachada, una ropa. Él sabe lo que tú estás pensando. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Pablo le está diciendo: la ofensa del Evangelio. El pecado nos mata, nos destruye. Pero hay esperanza. El mismo Evangelio, la noticia, la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es esa esperanza? Cristo vino a deshacer las obras del pecado, del diablo, de la muerte. ¿Cómo lo vemos? Versículo 11. Míralo ahí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Alcohólicos Anónimos le dice: tú eres un alcohólico y vas a morir siendo alcohólico. Mentira. Si vienes a Cristo, la sangre de Cristo te quita el alcoholismo. Ahí había ex ladrones, ex homosexuales, ex defraudadores. El año pasado, un grupo de jóvenes de aquí de la congregación, estábamos en una conferencia en Santo Domingo y llevaron a una persona que practicaba el homosexualismo y le hicieron una pregunta. Y la pregunta decía: ¿cómo tú no sabes que te está reprimiendo y que en algún momento ese gen saldrá a flote? Y a mí me impactó la respuesta. Él dijo: ¿cómo me voy a reprimir? Y dijo: venga mi esposa y mi hija.
lo que el testimonio que yo acabo de dar hace 15 años. Miren mi familia aquí donde está. Para mí y otros tuvimos la impresión que era reciente el testimonio, y ese era un testimonio de hace como 14 o 15 años que lo estaba dando. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo le ha dicho a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el evangelio. No solamente nos enrostra el pecado, sino que también nos da esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. No hay necesidad de salir al mundo a buscar justicia. Jesucristo es nuestra justicia. 3 poderosas verdades nos describe el pasaje. ¿Cuáles son? El versículo 11 nos responde: esto erais, ¿qué ocurrió? Lavados, la sangre de Cristo. ¿Hay pecado en tu vida? La sangre de Cristo te puede lavar en esta mañana. Habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. La santificación es un proceso. Es un proceso en el cual, por medio de, valga la redundancia, los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La predicación de la palabra. Tú eres un pecador en esta mañana, ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Apártate del pecado. Tú fuiste convicto de pecado, tú estás practicando uno de estos pecados. Estás viviendo en adulterio, en fornicación, yugo desigual, mentira, avaricia. Estás robando. Apártate del robo. Hay ira, cualquiera que sea el pecado, apártate. Pídele a Dios que te perdone. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Él te puede lavar. Hay perdón en la sangre de Cristo. Pero al mismo tiempo, santificación, ¿qué significa? Es un proceso en el cual nosotros nos vamos haciendo semejantes a Cristo. Usted sabe la ilustración del platero. Él entra a la plata, la calienta, la saca y mira su rostro hasta que se pueda ver en ella. Va muriendo la imperfección, la impureza. ¿Cuándo está lista la plata? Cuando logra ver su imagen. ¿Qué está pasando en nosotros? No somos perfectos los creyentes, pero estamos caminando hacia ese lugar. Eso es lo que Pablo quiere. Por eso él les dice: ustedes están siendo santificados. ¿Por qué esto es posible? Porque ellos han sido justificados. No son perfectos, no son justos. Es un término legal. Pueden ser tratados como justos. ¿Por qué? Porque un pecador que merece la muerte, que se sabe a sí mismo que es pecador, él no necesita que aparezca un fiscal que le acuse. Su propia conciencia le acusa. Ninguno de nosotros necesitamos a alguien que venga a acusarnos. Nuestra propia conciencia, nuestra mente, nuestros actos nos dice que somos pecadores. Ahora, ¿por qué Dios no nos manda al infierno de una vez? Una sola razón. ¿Tú sabes por qué? Porque un día Jesús subió, caminó las verdaderas escalinatas, las escalinatas santas. No quizás la que Lutero estaba dudando si él caminó. Y se paró delante de un hombre perverso, malévolo, burlón, un payaso, un bufón llamado Pilato.
que tenía autoridad, que quería que él hiciera un milagro. Y Jesús le dijo: mira, Pilato, ¿tú sabes por qué tú tienes autoridad? Porque te ha sido dada. Por mi Padre que está en los cielos. Y si Pilato le dijo: si tú te defiendes, yo te voy a soltar, Jesús guardó silencio. Porque era la voluntad de Dios el Padre que él fuera crucificado. ¿Qué hizo Pilato? Lavó sus manos y dijo: aquí está su rey, crucifíquenle. Ahora mira dónde llega la necedad del ser humano. Él está clavado en una cruz. Y los soldados romanos están delante de la cruz con una escoba quica, con una piedra pulida o un pedazo de metal, desafiando al creador y sustentador de todo cuanto existe, retándole para que se baje de esa cruz. Mire dónde llega nuestra necedad. Y en su misericordia, Él tolera que le halen la barba, que lo azoten, que lo abofeten, que le escupan, que le den una bofetada y le digan: adivina, si tú eres adivino, adivina quién fue que te dio la galleta. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y le quitaban entre sí y repartieron entre sí sus vestidos y los rifaron, le desnudaron. Alguien muere y hasta un cartón le tiran encima para guardar la dignidad de ese ser humano. El rey del universo murió desnudo en una cruz. Porque ellos querían burlarse y echar suerte sobre su ropa. Y al reflexionar sobre eso, entonces Pablo dice: ¿y tú vas a demandar a un hermano donde un juez quiera Dios ayudarnos a reflexionar en esta mañana? Al ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos ayuda, hermanos, a venir delante de Él, examinando nuestros corazones, nuestras motivaciones, recordando nuestra responsabilidad futura, recordando que somos parte del cuerpo de Cristo. Y si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, yo te ruego: Señor, perdóname. Clama a Él en esta mañana: Señor, sálvame. No sigas pisoteando la sangre de Cristo. Mira esos soldados. No sigas jugando con el pecado. El pecado mata. Recuerda el Evangelio. No tomes a la ligera el Evangelio. El autor de los Hebreos dice: horrenda, si tú pisoteas la sangre de Cristo, es horrenda expectación de juicio lo que queda. Son dos caras, vemos el pecado, pero al mismo tiempo hay redención en Cristo. Por eso proclamamos que hay perdón en Cristo.
Por eso miramos a la cruz. Pero no miramos con pena al Cordero. Pena de aquellos que están matando al Cordero. Jesús sabía lo que vendría sobre ellos. Jesús sabía lo que venía de Jerusalén, sobre Jerusalén. Varias veces él lo decía: oh Jerusalén, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo? Como la gallina puede acurrucar a los polluelos. Oh Jerusalén, tantos profetas, y una y otra vez los matas, lo apedreas, lo acierras. Oh, ¿y cómo puede un Dios tan misericordioso mandar a la gente al infierno? Oh, ¿y cuántas veces se predicará que Cristo viene? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que te deleita en salvar. Ayúdanos, oh Señor, al ver tu cruz, poder clamar como Bartimeo, aquel que exclamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, gracias. Gracias, oh Padre Santo, por Cristo. Al ver la cruz, oh Señor, ayúdanos a amar tu iglesia. Ayúdanos a recordar nuestro lugar en Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a recordar siempre tu evangelio. Esa buena noticia que nos recuerda cuán pecadores somos y al mismo tiempo que tu sangre, que en tu sangre nosotros tenemos redención de nuestros pecados. Estos favores te los pedimos por los méritos de Jesús.